La fuente de alimentación de laboratorio es un circuito que convierte la tensión alterna de la red eléctrica en una tensión continua constante. Es regulable en voltaje sus salidas, desde 0 voltios a 30 voltios. Esta fuente de alimentación también es cortocircuitable. Se puede regular en corriente desde 0 amperios a 1 amperio, con su cursor limitador, tanto la salida S1 como la salida S2. Estos valores de voltaje y corriente máximos están indicados en el panel. El borne rojo es salida positiva y el borne negro salida negativa. Existe una regla mnemotécnica para recordar esto: negro de negativo. La resistencia de salida es muy baja, del orden de miliohmios. Así, la tensión perdida en la salida es despreciable en comparación con lo que proporciona. El borne verde es de tierra, el cual está conectado a la caja metálica. Este borne puede ser usado en caso de no disponer de toma de tierra el enchufe de red eléctrica. Atención, no utilizar conducciones de agua o gas como toma de tierra. También dispone una salida auxiliar, fija de 5 voltios 2 amperios, la cual podemos utilizar en circuitos con lógica TTL. Con el voltímetro visualizamos la tensión en la salida S1 o S2. Y lo propio con el amperímetro. Seleccionando la salida oportuna nos indicará la magnitud presente. Tenemos 4 modos de funcionamiento: independiente, modo simétrico, modo serie, modo paralelo e interruptor de puesto en marcha. En el panel posterior está ubicado el zócalo de alimentación de red eléctrica. Incluye el fusible y el selector de tensión de red. Para 110 voltios, 125 voltios, 220 voltios y 230-240 voltios. Esta es la tensión de red actual en España. Es muy importante ubicar el fusible en la posición correcta. El número de voltaje debe estar junto a la marca. Según indicaciones del fabricante, el fusible es de tipo 5 x 20 milímetros, 250 voltios, rápido de 3 amperios, para tensiones de red de 220 a 240 voltios. Recordar en colocar el número de voltaje junto a la marca.